Guayaquil de mis amores, tierra de hombres y mujeres valientes. Rendimos homenaje hoy y siempre a nuestra perla del Pacífico, con trabajo y dedicación permanentemente. Hoy que celebramos a Guayaquil por sus 203 años de independencia, tenemos a un invitado muy especial, Melvin Hoyos Galarza, escritor e historiador ecuatoriano. Ha publicado varios libros centrados en la historia de la ciudad de Guayaquil. Se desempeñó como director de la Biblioteca Municipal de la misma ciudad y es miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Bienvenido, Melvin. Gracias. Vamos a empezar con la primera pregunta. Ok. Así que, como dice el programa, yo pregunto, ¿cuál fue el contexto histórico y político que llevó a la independencia de Guayaquil? Bueno, no solo de Guayaquil. Realmente las causas y los antecedentes del proceso emancipador prácticamente de toda América fueron más o menos las mismas cosas. Pero puntualmente para Guayaquil, bien podríamos decir que es, primero, que el nacido en Guayaquil, es decir, el español americano nacido en Guayaquil, porque todos éramos españoles cuando dependíamos de España, cuando éramos su colonia, no tenía los mismos derechos que el español peninsular. ¿Qué quiere decir eso? Que si quería ser gobernador, alcalde, corregidor, auditor, cualquiera de los cargos de la época, no podía. Simple y llanamente porque era una suerte de ciudadano de tercera por el simple hecho de haber nacido en el continente americano. Este es un antecedente muy importante, muy importante. Ese es el uno. El segundo, y quizás el que tuvo más peso para generar este malestar social, fue el hecho de que en la capitanía de Caracas, lo que hoy es Venezuela, había una importante cantidad de parientes de la corte española. Y eso fue lo que desbalanceó la justicia, si pudiéramos decirlo de ese modo, cuando le dan la posibilidad de comercializar el cacao a muy bajo precio a la capitanía de Caracas sobre los costos que tenía el cacao nuestro. Y si el cacao era la principal fuente de ingresos que la audiencia de Quito por medio de Guayaquil tenía, independiente pues de los astilleros que eran muy importantes también en Guayaquil, le dieron un revés con esta disposición enorme a los guayaquileños. Independiente de eso, le cargaron con impuestos, le cargaron con toda clase de situaciones complejas de superar la entrada y salida de cualquier tipo de producto. Es decir, no se podía exportar porque ya no le convenía a los guayaquileños porque era mucho más barato si se exportaba el cacao desde Venezuela, barato para los españoles y para los mexicanos. Y no podíamos importar porque nos grababan con una cantidad inmensa de impuestos. Entonces, de aquí tienes dos antecedentes de muchísimo peso para que los guayaquileños y la sociedad entera hayan querido independizarse del gobierno de España. ¿Cuáles fueron los principales líderes y figuras clave durante el proceso de independencia de Guayaquil? Bueno, son algunos, porque muchos se equivocan aquellos que piensan que desde un principio fue Olmedo. No, Antepara y Olmedo sí fueron esos personajes que siembran el ansia de libertad. Siembran el ansia de libertad, pero hay un problema muy grande. Los patriotas no contaban con una fuerza armada como para poderse enfrentar a la enorme cantidad de efectivos militares que fueron mandados desde el Perú para evitar que Guayaquil caiga en manos o de San Martín o de Bolívar, que eran los dos libertadores. El uno venía liberando los territorios desde el sur y el otro venía desde el norte. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Entonces hay dos grupos, yo diría, de próceres que tienen un papel importantísimo en el movimiento emancipador. Los que se convierten en los promotores de la idea, en donde está Antepara, Villamil, José Joaquín de Olmedo, y aquellos que después del 1 de octubre, en la casa de José Villamil, en esa reunión que se dio por llamar la fragua de Vulcano, cogen y le dan forma al complot hasta lograr cristalizar con éxito el día 9 de octubre, no el día de octubre,
la noche del 8 y la madrugada del 9, la revolución. ¿Quiénes son? Como digo, quienes siembran la idea, quienes siembran los deseos, quienes realmente hacen que se cristalice ese deseo fuerte de liberarse, son Olmedo, Antepara y Villamil. Pero quienes logran que el proceso emancipador se cristalice con éxito, ya van a ser otros personajes. Se le van a unir allí a ellos algunos capitanes que no son de aquí, algunos soldados importantes, venezolanos, León Febres Cordero, Luis Urdaneta y Miguel de Letamendi. Peruanos, Gregorio Escobedo, Damián Nájera, Isidro Pavón y Hilario Álvarez, que le llamaban el cacique. Estos nombres que he dado de militares que no son de aquí son importantísimos porque son ellos los que van a convencer a la tropa de que plieguen a favor del movimiento libertario. Entonces, son estos los nombres sobre los que gira todo el proceso emancipador. Hay más guayaquileños. Está Lavalle, están los Garaycoa, pero estos guayaquileños dependen de algún modo de lo que realicen los militares extranjeros, porque son los que van a neutralizar el poder de los militares que están acantonados aquí. Entonces no se podría decir que solamente son Villamil y Olmedo y Antepara, podría decirlo. No. Son muchos más los que llevan a cabo todos estos personajes que han sido figuras para lo que viene a ser la independencia de Guayaquil. Definitivamente, basta con que veas la columna de los próceres. En la columna de los próceres tú tienes 4 próceres parados. Ahí está Villamil, que da hacia la calle 1 de Mayo, Antepara, que está mirando hacia el Estero Salado, Febres Cordero, que mira hacia el sur, y Olmedo, que mira hacia el río. 4 parados, pero hacia los costados de cada uno de los 4 próceres que están parados, tienes 2 medallones de otros 2 personajes. Es decir, tienes, aparte de esos 4, tienes 8. O sea, ahí tienes solamente ahí, ya tienes 12, que son, a juicio de los historiadores anteriores a 1920, aquellos próceres que debían ir en la columna porque son los que realmente hicieron las cosas que pudieron llevar a la libertad. Bien, ¿cómo afectaron las tensiones políticas y sociales locales a la decisión de Guayaquil de buscar la independencia? Ya te puedes imaginar si no había cómo vender los productos agrícolas de los que nosotros vivíamos, si no teníamos la posibilidad de nosotros mismos coger y estructurar nuestro futuro y nuestro destino porque no podíamos ser autoridad. Aquí había problemas para trabajar, aquí había problemas para progresar, aquí había problemas para prosperar y lo terrible es que vivíamos enclavados en un territorio de una enorme riqueza porque teníamos bosques maderables, porque teníamos cacao, porque teníamos café, porque teníamos un innumerable de productos como la jarcia, que era el producto con el que se hacían las sogas de cabuya para hacer toda clase de cosas en los barcos, y con nosotros teníamos el astillero más importante de la costa del Pacífico. Entonces, si teníamos problemas para poder subsistir como fruto de las políticas que España habían implantado en América, y particularmente en el puerto más importante del Pacífico, que era Guayaquil, ahí tienes tú ese caldo de cultivo que generó esas políticas españolas por los cuales los guayaquileños ya no soportaban más. Llegó a un punto en el que el guayaquileño se hartó. No quiero más, no puedo más. Venga la independencia. Así es. Entonces, ¿qué obstáculos enfrentaron los líderes independentistas de Guayaquil durante su lucha por la independencia? El más grave, indudablemente el más difícil de superar, era cómo convencer pues, a los soldados peruanos. Había mandado el virrey del Perú, Manuel Joaquín de la Pezuela, 1.300 hombres. Venían 700 para el batallón Granaderos de Reserva. Venía el personal que iba a refrescar a la brigada de artillería, que eran 200 hombres. Venía el personal que iba a refrescar las lanchas cañoneras que tenía, digamos que era la Fuerza Armada Naval, que eran 8 lanchas cañoneras. Y eran 200 hombres más. Y también venían más de 100 hombres que iban a refrescar los efectivos militares que estaban en el escuadrón de caballería Daule. Tienes ahí nomás como 1.300 hombres que
no tienen ninguna vinculación afectiva con Guayaquil. ¿Qué les va a interesar si Guayaquil quiere o no independizarse? Ah, pero había un problema. El problema es que esta gente, por el simple hecho, el 90% de esos soldados, por el simple hecho de haber nacido en América, ya los convertía en soldados de tercera para los españoles. ¿Y qué era qué abuso provocaron en esos soldados? No les tenían pagado sus sueldos por más de 8 meses. De eso se agarraron los guayaquileños para poderlos convencer de que plegaran a favor de la independencia. Les dijeron por medio de Gregorio Escobedo, que era peruano también, cusqueño, y que sabía del problema que tenían, igual Febres Cordero, Letamendi y Luis Urdaneta tenían el mismo problema, les hacen saber a toda esta soldadesca de que si ellos apoyan la revolución, los próceres guayaquileños verían la forma de pagarle los 25,000 pesos oro que les adeudaban en sueldos. ¿Quién? El virrey español. Los próceres les iban a pagar. Este es un dato que se encontró hace unos 18 años. O sea, hace poco fue. Sí, hace poco, porque siempre se había dicho, y entonces vieron los soldados peruanos que era bueno apoyar la libertad. Cuento, romanticismo que no tiene nada que ver con la historiografía, que eso es lo que tenemos que aprender. La verdad, la historia no es otra cosa que la verdad de la sucesión de los hechos del pasado. Y esto de aquí es la razón por la cual Camilo de Estruje, un gran historiador guayaquileño, en el año 1920 escribe en un libro que se llama La Revolución de Octubre, algo que los historiadores se les había pasado por alto. Y es que el día 9 de octubre a las 11 de la mañana, a todos esos soldados peruanos que plegaron a favor de la libertad y la independencia, que ayudaron a tomar los cuarteles, se les dio un bono, no dicen el sueldo, les pagaron los sueldos que les debían, no, lo pusieron más bonito, ¿no? Un bono por haber ayudado. Y ese bono era diferente, no era el mismo a cada soldado, no. Si era cabo, era más, si era sargento, un poquito menos, si era soldado raso, un poquito menos. Y así, dependiendo de la graduación militar, era más o era menos la cantidad que tenía el bono que les dieron. Entonces, este fue el problema más grave. ¿Cómo poder resolver el asunto este de hacer que plieguen a favor de la independencia a los soldados? Y es Gregorio Escobedo es el que les dice, el 1 de octubre en la casa de Villamil, que les dice, hay una forma de que la revolución sea totalmente incruenta. La forma es pagándole a los soldados los sueldos que les adeudan. Solucionado. ¿Qué papel desempeñaron los ciudadanos comunes en el proceso de independencia? Muchos se sumaron en la toma de los cuarteles, pero principalmente en la toma de la batería de las Cruces. ¿Qué es la batería de las Cruces? Quien conoce más o menos Guayaquil sabe que la empresa eléctrica, las instalaciones antiguas de la empresa eléctrica que quedan por Eloy Alfaro de Argentina, en ese lugar estaba el último fortín que defendía Guayaquil, o, viéndolo de acuerdo a la orientación, el primero cuando los barcos están entrando por el río Guayas. Esa se llamaba la batería de las Cruces. ¿Por qué batería? Porque un conjunto de cañones, el término que los identificaba era batería. Ese conjunto de cañones era una batería de cañones. Bueno, la batería de las Cruces, que era el nombre que tenía ese fortín, el primero llegando desde el río Guayaquil, a ese fortín lo tomó Luis Urdaneta con más de 50 efectivos militares y civiles. Alguien dirá, pero son 50, son poquitos. Guayaquil tenía 15,000 habitantes. Guayaquil era una pequeña aldea. Nosotros hemos querido agrandar nuestra ciudad porque la amamos, pero si nosotros ya somos mucho más conscientes de la cantidad de habitantes que tenían las poblaciones americanas para aquel entonces, nos vamos a dar cuenta que era una ciudad medianamente grande, basta que tuviera 15,000 habitantes. ¿Sí? Entonces, esa fue la ubicación y esa era la cantidad de habitantes que tenía para aquel entonces y ese era el grado de complejidad que tenía liberándose. ¿Qué diferencias y similitudes existieron entre el proceso de independencia de Guayaquil y el de otras regiones de América? Bueno, nosotros no es que por ser guayaquileño yo trato de agrandar las cosas de mi tierra, de mi ciudad, sino que es verdad, cuando nacimos distintos que cualquier otra ciudad de América, porque el proceso fundacional de Guayaquil no hay nada parecido
en las fundaciones que haya habido en América, en otros pueblos de América. Somos distintos hasta en la forma de nacer y en la forma de independizarnos también. ¿Por qué? Porque nosotros no dependimos ni de Bolívar ni de San Martín. Y porque independiente de que nunca tuvimos ayuda de los dos grandes colosos de la libertad americana, fuimos el primer territorio que se independizó y se convirtió en república. Nosotros, los guayaquileños, liderados por nuestro gran prohombre de la patria, padre de la patria, José Joaquín de Olmedo, cuando Guayaquil se independiza el 9 de octubre y se firma el acta de la independencia, bien podríamos haber dicho, bueno, pues con este líder, ok, vamos a coger y crear una legislación que nos permita progresar y prosperar en paz, y pues vamos adelante, ya somos libres. No era Guayaquil ciudad la que se había liberado, era Guayaquil provincia la que se había liberado. ¿Qué era la provincia de Guayaquil que se había independizado? Era toda la costa ecuatoriana menos Esmeraldas. No, hay que tener bien claro que la Revolución de Octubre libera a toda la costa menos Esmeraldas. Todo eso se llama provincia de Guayaquil. Santa Elena, Guayas, El Oro, Los Ríos y Manabí. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que Olmedo, en vez de coger y comenzar a luchar por progresar, por hacer que progrese este territorio y hacer la jurisprudencia para el efecto, Olmedo crea un ejército. ¿Con quiénes? Con guayaquileños y con muchos de los peruanos que ayudaron al proceso emancipador, y ese ejército se llamó la División Protectora de Quito. Intención, independizar todo el resto de la audiencia. ¿Para qué? Para que tuviera un poco más de fuerza esto y fuera reconocido este territorio que se había independizado por su propia cuenta, para que sea reconocido por Bolívar y San Martín como un territorio libre, un estado libre. Coge José Joaquín de Olmedo y hace que todos los representantes guayaquileños, ya cuando digo guayaquileños digo de diferentes territorios de la gran provincia, que tuvieran capacidad de decisión, vinieran a Guayaquil y se reunieran en una suerte de asamblea, eran representantes de todos los pueblos de importancia, para decidir la forma de hacer una suerte de constitución. Esa constitución le permitiría a todo el territorio manejarse en diferentes aspectos, ¿no? Bueno, ¿cuándo convoca? Convoca a fines de octubre, se reúnen el 8 de noviembre, se le denomina a este conjunto de personas colegio electoral, lo que no es otra cosa que una suerte de asamblea de representantes de diferentes pueblos, y comienzan a redactar lo que se llamó en su momento el reglamento provisorio, que es una constitución. Ese reglamento provisorio, el día 11 de noviembre, el 11 de noviembre, queda terminado, y contento Olmedo, al salir de la casa del Cabildo, mira hacia el dintel de la puerta donde se habían reunido todos estos personajes, que fueron más de 56 personas. Dice, a partir de hoy colocaremos en el dintel de esta puerta principal un lema que diga: Guayaquil libre el 9 de octubre de 1820, pero el 8 de noviembre verdaderamente independiente. ¿Por qué? ¿Qué quería decir esto? Que al estructurar jurídicamente a todo este territorio, había nacido una nueva república en América. Una nueva república. Eso nunca pasó. En ningún otro de los territorios que se independizaron San Martín y Bolívar pasó esto. Nosotros fuimos en toda la América del Sur el único territorio que, sin depender de Bolívar y San Martín, se convirtió en una república que duró 22 meses. Una república que estuvo viva jurídicamente y haciendo lo imposible por liberar la audiencia de Quito 22 meses. ¿Que por qué no seguimos como república? Porque Bolívar tenía otras intenciones, Bolívar tenía otros objetivos, y el 26 de julio del año 1822 trajo 3.000 hombres a Guayaquil y la anexó a la Gran Colombia manu militari, a punta, bota y espada. Wow, es interesante conocer
No esta diferencia, sino esta gran diferencia de lo que fue la independencia de Guayaquil. Entonces, ¿qué legado dejó el proceso de independencia de Guayaquil en la historia y cultura del país? Un legado de lucha que venía sintiéndose ya. ¿Por qué? Porque esta ciudad estuvo conformada, compuesta siempre, por gente que supo hacerle frente a los reveses más difíciles. Cuando se dice de que Guayaquil ha superado ataques piratas, pestes, incendios, no se está recurriendo a un trillado arquetipo. No, se está diciendo la pura y neta verdad. Un pueblo que se forja en el crisol de las desdichas, un pueblo que se forja ante un cúmulo tan grande de reveses, es un pueblo que aprende a ser, primero, generoso, segundo, solidario, tercero, extremadamente valiente, resiliente, un pueblo que sabe enfrentarse ante cualquier tipo de problema y sabe salir adelante. Eso de allí, ¿qué es lo que provoca en el espíritu del guayaquileño? Provoca una suerte de halo, de imagen espiritual, diría yo, aunque suene redundante, que provoca imitar. Entonces, como siempre fue un pueblo trabajador y luchador por lo difícil que era salir adelante y por todas las trabas que tuvo, que el destino le puso por delante, Guayaquil, al coger y luchar denodadamente por liberar toda la audiencia, Guayaquil se sintió, los guayaquileños, responsables de mantener ese espíritu liberal y ese espíritu consolidado de amor a la libertad en este territorio independizado el 24 de mayo de 1822. Cuando se dan cuenta los guayaquileños, el 6 de marzo de 1845, que eso lo está rompiendo Juan José Flores, viene una nueva revolución. ¿Quién es? Guayaquil nuevamente. Quien coge y mete en el andarivel del republicanismo y de la libertad nuevamente a la sociedad ecuatoriana. Cuando la derecha más radical estaba convirtiendo de la nación en una gran hacienda, ¿qué hacen los guayaquileños? Traen al Faro el 5 de junio. ¿Y qué declaran? La revolución liberal. ¿Dónde? Es Guayaquil de nuevo. Es Guayaquil de nuevo. Y en el siglo XX, el 28 de mayo del año 1944, que es la revolución que se hace para coger y cambiar el sistema que estaba adoptando la nación entera. ¿En dónde se lleva a cabo? En Guayaquil. Guayaquil es la ciudad y la sociedad de las revoluciones que ha logrado hacer que la patria entre por el andarivel correcto para el progreso y la prosperidad. ¿Existen documentos o artefactos históricos importantes relacionados con la independencia de Guayaquil que aún se conserven? Sí, sí existen. Está en el Museo Municipal, está la espada del cacique Hilario Álvarez, está el reloj de José Joaquín de Olmedo, están las charreteras de Luis Urdaneta, unas espuelas de Luis Urdaneta, hay un guardapelo de León de Febres Cordero, hay objetos que le pertenecieron a Thomas Charles Wright, hay algunas cosas que le pertenecieron a próceres y también hay retratos de modelo vivo, como era un retrato que conseguí yo cuando era director del museo, del general José Villamil, cuando ya muy anciano se hizo buscador de oro en California en la época de la fiebre del oro. Entonces sería interesante de que todos ustedes y nosotros podamos ir y visitar el Museo Municipal, donde se encuentran todos estos objetos que usted acaba de mencionar. También, Guayaquil en sus 203 años de independencia, ¿qué debería significar para los guayaquileños? Es decir, ¿cómo se conmemora la independencia de nuestra ciudad hoy en día? Bueno, hoy en día se ha perdido mucho el civismo que en el pasado tenían los guayaquileños. El proceso de globalización al que el mundo está sujeto, desgraciadamente, se ha sumado a la pésima educación cívica que los jóvenes tienen y que todos los guayaquileños y los ecuatorianos tienen, sumado
a una tergiversación enorme dentro de los libros de historia de lo que los jóvenes deberían de aprender. Si nosotros aprendiéramos, si aprendieran los guayaquileños, los ecuatorianos todos, mucho más de su historia, y pudieran tomar la historia como las lecciones que nuestros mayores nos dejaron, para que aprendamos de ellos, de lo que debemos nosotros imitar y de lo que debemos evitar de aquellos errores que cometieron, con toda seguridad la sociedad estaría mejor. Entonces, sí me preocupa que la forma de proceder ante festividades cívicas por parte de la juventud no es la que debería ser. No es culpa de ellos. Claro, es culpa de los gobiernos que no se han dado cuenta de que la única manera de que pueda el joven realmente sentir el espíritu cívico que se requiere para estas fechas es enseñarle la historia como se debe, para que se sientan vinculados con la tierra en la que han nacido. Pero eso no pasa. Entonces no pasa de ser un desfile por las calles, no pasa de ser, mira, es 9 de octubre, vamos a ver a dónde nos vamos de fiesta, o salgamos a la playa, van a hacer puentes. No sé, depende del día que sea, si es viernes. Entonces se pone a pensar de que esa fiesta cívica es para irse de Guayaquil a hacer fiesta por otro lado, sin pensar de que 203 años atrás los guayaquileños estuvieron a punto de morir por obtener la libertad para que las generaciones que vinieran después pudieran construir un futuro de prosperidad. Entonces, sí me preocupa, y valga la redundancia, que la forma en la que se viven estas fiestas no es la forma en que deberían de vivirse, o por lo menos recordar el valor de esa herencia. Si nosotros como pueblo y los jóvenes como sociedad joven tuvieran clara la lección que le dejaron sus mayores con el 9 de octubre, yo te puedo asegurar de que la inseguridad que hoy vivimos, de que la cantidad de problemas sociales que hoy vivimos, no tendrían las dimensiones que hoy tienen. Porque la misma juventud, cuando vieran robar a un ratero, se le botarían 5 o 6 muchachos y lo revientan al ratero. Porque sentirían el guayaquileñismo, sentirían esa solidaridad, esa generosidad, ese amor al prójimo que sintieron nuestros mayores y que está grabado en esas lecciones de amor a la libertad que están en el 9 de octubre, que están en el 24 de mayo y que están en todas las fiestas cívicas que nos recuerdan el legado que nos dejaron nuestros mayores. Ese es el problema y hay que resolverlo. Ya que hablamos de jóvenes y de la actualidad, unas palabras para los jóvenes que están viendo este video. No solamente lo vean, traten de reflexionar al oír estas palabras, traten de imaginarse cómo debió ser el momento histórico en que se vivió hace 203 años. Y recuerden de que los que vendrán después esperarán de ustedes lo que ustedes heredaron de los que estuvieron antes. Y ya para culminar, ¿con qué palabra se identifica Melvin? Libertad. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de esta entrevista. Por favor, sus redes sociales para que los jóvenes también lo sigan. Que acudan a ellas para que escuchen, vean y sepan un poco más de la historia de la ciudad en la que nacieron. No se olviden de seguirnos también a nosotros en nuestras redes sociales, darle like, compartir y sobre todo suscribirse. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias también.